Amén, hermanos queridos, amados, Dios les bendiga mucho cada uno de ustedes en este día lindo que nos regala. Vamos entonces a tener este tiempo hermoso de poder escuchar la palabra del Señor. Le invito a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Vamos entonces al libro de Éxodo. Ahí el Señor nos lleva entonces en esta hora. Éxodo capítulo 3. Como congregación, el Señor nos ha llevado durante este tiempo a poder estudiar la palabra de Dios, cada vez de forma mucho más profunda, mucho más extensa, y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, sus vidas, de que nos podamos reunir, conversar. Nuestro deseo es efectivamente engrandecer el nombre de Cristo, pero para eso hay que conocerlo, amarlo, saber quién es Él, y a medida que lo vamos conociendo, a medida que lo vamos sabiendo quién es nuestro amado Dios, más lo vamos amando. Y de hecho, hay tanto por conocer todavía al Señor que sin duda cada día lo vamos a amar más y gozaremos de Él por la eternidad. En esta hora entonces, hermanos queridos, continuando nuestros estudios que estamos regresando de la palabra de Dios, es que vamos entonces a tener en nuestro sermón que enfatiza que amamos y servimos a un Dios personal y espiritual. Este es nuestro Dios, un Dios cercano, un Dios personal. Podemos decir que es mi Dios, así es. Cada uno de los que ha puesto su fe en Jesús puede llegar a decir esto: amo a mi Dios. Pero también es el Dios de un pueblo, no solamente de mí y nadie más, pero a la vez hay ciertas características de nuestro Dios que lo hacen muy distinto a nosotros y también es importante considerarlo. Por eso vamos entonces a este libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer completamente el capítulo. Dice así: Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto,
y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén. Amén, damos gracias a Dios por su palabra. Sin duda es un texto que muchos quizás conocen, pero la pregunta es, ¿qué sucedió con Moisés? Y lo importante es que vemos que el capítulo 1 del libro de Éxodo comienza, ¿verdad?, ya con el pueblo, un pueblo de ya muchas personas en Egipto. El libro de Génesis termina con la historia de José y con los hijos de Jacob en Egipto, y ahora esta vez el pueblo se multiplica. Este rey le da miedo y esclaviza entonces a los israelitas, los cuales sirven a los egipcios, y el pueblo entonces es sometido a diversas opresiones. En ese contexto, ¿verdad?, se van a matar a los niños, y este tema de los abortos, este tema de matar a niños, ya sea desde el vientre de su madre o una vez nacido, es algo muy antiguo, y que tenemos que siempre estar orando para que Dios pueda obrar en contra de esta situación tan terrible que el ser humano hace contra otro prójimo. Por otro lado, vemos entonces que en esta matanza hay una mamá y un papá, ¿verdad? Jocabed, que ellos, y Amram, que ellos a su pequeño lo ponen entonces en este canastillo, que lo tiran al río, y Dios en su misericordia permite que esto caiga en manos de una princesa egipcia. Entonces el pequeño israelita, ¿verdad?, se cría en palacio, pero una vez que descubre sus raíces hebreas, él se da cuenta de que era mucho mejor servir al Dios de los israelitas. En ese sentido, entonces, él trata de tomar justicia por sus propias manos y mata a un egipcio que estaba castigando a un hebreo, pero esto se sabe, y él entonces tiene que salir del país y llega entonces a otra tierra, a la tierra de Moab. Allá él, después, a los 40 años llega allá, después se casa, tiene familia, y después de muchos años, después de casi 40 años después, el corazón de Moisés está moldeado por Dios en cierta medida, lo está preparando para algo mejor, más grande. Y en ese contexto entonces es que se aparece esta zarza, este ángel que está en medio de esta zarza, y entonces empieza un diálogo. Y es este diálogo el que nos interesa para poder observar características del Dios a quien nosotros amamos y servimos. Y esto es importante, sin duda, porque esto nos va a ayudar y enseñar muchas cosas respecto a nuestro amado Dios, a cómo es Él en ese sentido. Así que Dios es un Dios que está cerca de su pueblo. Dios no es un Dios lejano. Dice el verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores o sus opresores, ¿cierto? Pues he conocido sus angustias. Este Dios todopoderoso, grande, temible, que creó todas las cosas, es un Dios que está cerca de su pueblo. Dios no se desentiende, Dios no crea y luego se desentiende. Dios es el ejemplo de padre y madre. Por tanto, ningún padre o madre en su sano juicio tendría a su bebé pequeño y lo dejaría solo a los segundos o minutos, aún ni siquiera a las horas. Nunca lo haría. Y en ese contexto vemos que nuestro Dios es un Dios que cuando crea a Adán y Eva y luego la multiplicación de ellos, Dios siempre está con su creación y específicamente con aquel grupo, ¿verdad?, que Dios ha tomado para sí mismo como su pueblo, que es los descendientes del padre de la fe, que es Abraham. En este sentido,
estos años donde el pueblo se multiplicó y está en Egipto, no es que Dios se hace el desentendido, Dios está presente. Dice, he visto la aflicción y he oído su clamor. Fíjense que cuáles son los sentidos que aquí están activos. El de la visión, el de la audición y el conocimiento. He conocido sus angustias. Si alguna vez tú te has sentido solo, créeme que Dios ha visto tu aflicción, ha conocido tu clamor y conoce tus angustias, porque nuestro Dios es un Dios cercano a nosotros. Es un Dios cercano a nosotros. Y eso es tan importante, porque no es como cualquier otro Dios. De hecho, vemos que muchos dioses, los dioses romanos, por ejemplo, los dioses griegos, aún los dioses egipcios, eran dioses lejanos a, entre comillas, sus feligreses, sus seguidores. Eran dioses que recibían, ¿verdad?, algún tipo de adoración, pero sin duda nunca respondían. No eran dioses cercanos, pero nuestro Dios, el Dios que se le presentó entonces a este Moisés, este hombre que sin duda había sido moldeado durante estos primeros 80 años de su vida, sin duda es un hombre que ya está siendo transformado por Dios. Pero también podemos decir que es un Dios personal. Podemos decir que es mi Dios. Dice el texto, miren cómo Dios llama a este hombre. Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Es un Dios que llama por su nombre a Moisés. Y este mismo Dios es un Dios que hoy en día nos está llamando a nosotros por nuestros nombres. Así que ponga el nombre suyo en este momento, en esta oportunidad. Ponga su nombre, porque Dios está ahí, nos está llamando también. Ya sea que usted sea un pequeñín, un niño pequeño, o un joven, o adulto, o incluso adulto mayor, todos, a todos Dios nos llama. Y si a Moisés también lo llamó a cierta edad, también estamos nosotros en esa época para que nos llamara. Así que Dios nos llamó. Y Dios es un Dios personal. Es no solamente nuestro Dios, es mi Dios también al mismo tiempo. Y esto es tan bello, porque tenemos a un Dios que nos llama por nuestro nombre. Aún desde lejos, por nuestro nombre, nuestro Dios nos llama. Y cada día nos está llamando para que nosotros podamos disfrutar de Él y de su presencia y de todo lo que tiene. Y lo más lindo de Él no es su poder, lo más lindo de Él no es lo que nos da. Lo más lindo de este Dios personal es Él, es su presencia, es disfrutar de Él. Dice el Salmo 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Si queremos tener delicias, queremos tener gozo eterno, felicidad eterna, abracemos y disfrutemos a nuestro buen y bondadoso Dios, un Dios personal. ¿Qué implica entonces cada una de estas situaciones que tener a un Dios personal? Por una parte, Dios está presente en su creación. Dios está presente en su creación. Por tanto, Dios puede ocupar su creación para sus propósitos. Pero fíjese, en muchas religiones orientales, como por ejemplo hinduistas y otros, ellos tienen más de 1000 dioses y incluso algunos dicen que millones de dioses. Para muchos, en esos lugares, una vaca es un dios. Una piedra es un dios. Un mono es un dios. Todo es un dios para ellos. Y Dios para ellos está presente en todos lados porque todo es Dios. Eso se le llama panteísmo. Pan significa todo y teísmo viene de Dios. Todo es Dios para ellos. Pero para el cristianismo, Dios está presente en su creación, pero no se puede confundir lo creado con el creador. Dios sí está presente en su creación. Dios está en medio nuestro. Pero sin duda, eso significa que aunque Dios está presente, está ahí, no podemos confundir al creador con la creación. Pero Dios sí está presente. Y como Dios está presente y como Dios es parte, entonces aquí es parte activa, Dios puede ocupar la creación para sus propios propósitos. ¿Cómo fue que Dios después sacó a un pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto? ¿No fue acaso ocupando su propia creación? Ocupando un río que se transformara en algo conocido como sangre, ¿cierto? ¿No fue ocupando ranas, piojos, liendres, no sé, pero piojos? ¿No fue ocupando también de alguna forma
moscas, no fue también granizo, oscuridad, incluso algo tan cotidiano para el ser humano que es cotidiano en el sentido de que todos los días pasan, no es que todos los días lo vivimos, pero la muerte también. Todas esas cosas que son parte de la naturaleza, la creación, Dios lo puede ocupar para sus propósitos. Y Dios es capaz de usar 10 plagas para, ocupando la naturaleza, para de esa forma cumplir su propósito de libertar a su pueblo. Dios está presente, pero no se puede confundir con su creación, pero sí puede ocupar su creación para sus propios planes. Qué interesante. También Dios puede ocupar a un hombre que probablemente no sabemos, no tenemos ninguna referencia que conocía a Dios, pero a un Balaam para bendecir a un pueblo en el desierto. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha determinado bendecir. También, cuando sabemos que Dios es un Dios que está presente en su creación, que Dios es un Dios personal, también debemos apreciar todo lo que Dios ha creado. Y como hijos del Señor tenemos que tener una enseñanza bíblica respecto a todo lo que es la ecología, a todo lo que significa la naturaleza. Sin duda, tenemos que ser los primeros en cuidar el medio ambiente, en todos los ámbitos de la vida. Por eso, ser ahorrativo, no botar basura, ahorrar, reciclar, y todos esos conceptos que pensamos que solamente es del humanismo, la gente, la sociedad que lo ha impuesto, también vemos de eso que Dios nos hace un llamado para apreciar lo que Él hace. Tanto la naturaleza misma, pero sin adorar la naturaleza, porque no podemos adorar la creación. Adorar la naturaleza es idolatrar o poner otro Dios que no sea nuestro Dios. Porque Dios sí está en la naturaleza, pero no se puede confundir con la naturaleza. Dios es distinto a lo creado. Por eso nosotros no adoramos ni la Pachamama, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Que otras culturas, tanto en Chile como en otros lugares, lo hacen. Sencillamente porque no podemos confundir lo creado con la creación. Si respetamos y cuidamos todo lo que significa lo creado por Dios, tanto naturaleza como bosques, los desiertos, los ríos, los mares, todo lo que Dios ha creado, lo debemos cuidar y apreciar y valorar. ¿Acaso no es maravilloso cuando estamos frente al mar viendo las olas, o cuando estamos frente a un gran bosque, o estamos en la cima de una montaña contemplando el valle? Todo eso produce gran asombro, admiración, felicidad, tranquilidad, paz, aire puro, todo eso es una bendición. Pero no podemos comparar lo creado con nuestro buen y bondadoso Dios, el creador de todo. No se puede comparar. Por eso también voy a leer un texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 18. Dice entonces este verso lo siguiente: Deuteronomio 24, 18. Dice: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Qué significa esto? Que además de la creación, tenemos que cuidar al prójimo, porque Dios hizo a todos los seres humanos, crean en Él o no crean en Él. Y nosotros debemos valorar a cada ser humano. No significa estar de acuerdo con todo. De hecho, el cristianismo es bien distinto a otros postulados filosóficos u otras religiones, etc. Porque desde el cristianismo, Jesucristo mismo nos dice que debemos amar hasta nuestro enemigo. Amar no significa valorar o admitir que todo lo que el otro hace está bien, sino que significa amarlo y respetarlo pese a nuestras diferencias. Por eso debemos apreciar todo lo que Dios ha creado, naturaleza, los animalitos incluidos, por supuesto, que no tienen que tener el mismo estatus que un ser humano. El ser humano es lo máximo que Dios ha creado en la creación, no confundirlo con los lindos animalitos que también tanto queremos y llamamos, pero también tenemos que cuidar y valorar a todos los otros seres humanos. Y también Dios está obrando en la vida de su pueblo. Incluso, Dios está obrando incluso en la vida del no creyente. Cuando usted no creía en Dios todavía, ¿acaso Dios no lo cuidó? ¿Acaso Dios no lo protegió? ¿Acaso Dios
no estaba ya transformando, cuidando su corazón? No también, ¿por qué no pensar que no es así también con los demás? Porque también es así. Por eso, hermanos queridos, tenemos que entonces reconocer que Dios está trabajando en medio nuestro. No sé si usted quizás no siente que Dios está ahí presente. Quizás hay días que como todo sale mal o todo no sale como usted planea, se complica, se pregunta cosas. Pero Dios sí está obrando en su vida. Porque Dios es un Dios activo, es un Dios personal. Por eso no lo confundimos con la creación, pero sí Dios está presente en su creación. Y también está presente y actuando en su vida e incluso en la vida de los que no creen en Él. Y también nuestro Dios es un Dios relacional. Dice el verso 15. Dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Es decir, que aquí la relación que hay entre Dios y su pueblo es una relación en la cual se rememora, se recuerda la relación que hubo con ese primer grupo, los patriarcas, aquellos que tuvieron y pusieron su fe en este Dios que se les apareció. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Soy el Dios de una familia, soy el Dios de una descendencia. Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. No está en el Olimpo griego, no está, ¿verdad?, en otros lugares egipcios, en otros lugares de otras religiones. Dios es un Dios que quiere estar presente en medio nuestro. Y lo está. Y lo está. ¿Verdad? También nos dice el libro de Juan, capítulo 1, que este Dios, en este caso Jesús, ¿verdad?, habitó entre nosotros. Ese habitar entre nosotros, la palabra habitar, hace una referencia al Antiguo Testamento cuando el tabernáculo, la tienda donde se adoraba a Dios, en la época cuando Israel sale de Egipto, estaba en medio de las 12 tribus. Jesús habitó entre nosotros. Es un Dios que se relaciona con su creación. Es un Dios que nos ama. Y es más, estando en su relación con nosotros, que además no solamente somos su creación, Él nos trata como hijos. En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como su pueblo. Lo principal que vemos en el Antiguo Testamento es una relación de Dios y pueblo. Pero ya hay algunas luces en el Antiguo Testamento y luego esto de alguna forma se enmarca o se refuerza en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo Dios entonces se presentaba en el Nuevo Testamento? Como un padre. Por eso cuando Jesús decía, mi padre y yo somos uno, gente, ¿cómo van a ser uno? Somos hijos de Abraham, pero la gente en la época de los evangelios no decía somos hijos de Dios, porque ser hijo de Dios lo hacía ser igual a Dios. Por eso estaban tan no sé, exaltados, asombrados con esto que decía este famoso carpintero de Nazaret, que decía que él era hijo de Dios. Para nosotros es un concepto tan novedoso, pero en esa época era algo tan nuevo y tan escandaloso. Pero Dios no solamente nos trata como su pueblo, que sí lo somos, linaje real, sacerdocio, una nación santa, también nos trata como sus hijos. Y es más, sus discípulos, y también incluso Jesús, cuando le dice a sus discípulos, ya ahora los trato como amigos. Podemos llegar a ser amigos de Dios. Hijos de Dios, creación de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios y amigos de Dios. ¿Qué relación? No hay otro Dios como este Dios. No hay Dios como nuestro Dios, que nos ama y es un Dios tan cercano. Dios está tan cercano. Y cuando usted haga lo que haga en el día a día, Dios está presente en su trabajo, en su casa, con sus niños, en todo momento. Cuando usted lo está pasando bien, lo está pasando mal, en pobreza o en tristeza, en pobreza o en riqueza, en todo momento, en circunstancia, en salud o enfermedad, Dios está con nosotros. Porque Dios se relaciona con nosotros. Y se relacionó tanto que llegó a ser un ser humano. Y por eso Jesús, que es 100% Dios, también llegó a este mundo y se transformó y llegó a ser 100% hombre en su concepción virginal a través de María. Entonces es un Dios que no solamente está lejos conociendo lo que nos pasa, es un Dios que ha experimentado lo que los seres humanos padecemos y vivimos. Es un Dios relacional, que se relaciona, habita, palpó, siente lo que nosotros sentimos. Es un Dios maravilloso.
es un Dios amoroso. Pero también está la otra parte de esto mismo, hermano querido. Dios no se puede comparar en nada al ser humano. Verso 5, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cierto? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué significa esto? Fíjese en las palabras claves. No te acerques. Quita el calzado. Esto es tierra santa. Moisés cubrió su rostro por miedo. Es decir, él conocía una zarza, pero cuando se dio cuenta que Dios estaba presente, no lo pudo mirar. Por miedo, que más que no es un miedo como, por ejemplo, a una araña o quizás a una altura u otras cosas, sino que tiene que ver con un respeto, una admiración tan grande. De alguna forma, este Dios que acaba de llamar por su nombre a este Moisés, Moisés, también le está dejando claro que, ojo, yo no soy cualquier cosa, ojo, no te acerques, puede morir, no se juega con Dios. Es un Dios muy cercano, pero a la vez, paradójicamente, vamos a ver esto, muy lejano al mismo tiempo. Porque no podemos acercarnos a Él, a menos que Él nos permita que nos acerquemos a Él mismo. Dice el libro de Isaías, hay un texto que más de alguna vez lo hemos escuchado, en el libro de Isaías, capítulo 55. Vamos a leer dos versículos de ahí, Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es comparable Dios con el ser humano. Está la tierra, está el cielo, y no hay comparación. Esta es una figura, entonces, ¿verdad?, retórica para poder querer demostrar que hay un abismo, una gran diferencia entre Dios y el ser humano. Dios es distinto a su creación, no se le puede comparar en nada. Dios no puede ser descubierto, no puede ser investigado, no puede ir a un laboratorio, no lo puede mirar con un microscopio, ni con un telescopio. No puede ser definido, porque Dios, si Dios no se revelara, nadie, si Él no se mostrara a la humanidad, nadie lo podría conocer. Dios no es un ser humano ultra mejorado, con todas las cosas malas sacadas. Dios no es así. No es ser humano, es un Dios espiritual. Y por eso, así como Dios, también tenemos un ejemplo. Por ejemplo, hay un ejemplo maravilloso de una radio y un celular. No sé si usted sabe, pero donde usted está ahora mismo, lo están rodeando muchas señales de radio y lo están rodeando señales telefónicas. Estas señales nos rodean todo el tiempo. Aunque usted no las vea, está ahí, porque este Dios que hablamos en la primera parte es un Dios que está presente en su creación. Pero como Dios es espíritu, solamente hay una forma de entonces acceder a Él. Muchas señales de radio habrán, muchas señales telefónicas habrán, pero si yo no tengo una radio o no tengo un teléfono, no podré captar señal y no podré ocupar esto que está a mi lado. Dios también es algo similar. Dios es espíritu, por tanto no podemos conocerlo solo con nuestro intelecto, emociones o nosotros empezar a filosofar y preguntarnos cosas respecto a Dios. La única forma de acceder a Dios es a través de la fe, y esta fe en el Dios revelado en la palabra de Dios. Por eso, es tan importante que consideremos esto, porque es un Dios muy cercano, pero a la vez, recuerde que se le debe respeto, se le debe admiración, porque no es un Dios como cualquier ser humano, no es así. Dice el Jeremías 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Ve? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Es un Dios cercano, pero al mismo tiempo, dice el profeta Jeremías, es un Dios lejano. Es un Dios que se identifica con su creación, nos ama y nos cuida, pero a la vez es un Dios que es totalmente distinto a lo que nosotros podamos imaginar. Una vez a el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, le preguntaron cómo es Dios, o que tu Dios es un Dios inventado.
Y él respondió, mi Dios no podría ser inventado, porque jamás podría haber imaginado todo lo que he descubierto hasta el momento que Dios es. El perdón, el amor, la misericordia, la paciencia, todos los atributos que hemos visto de Dios, jamás lo hubiéramos imaginado con nuestra mente humana. No podríamos crear un Dios como el Dios que se ha mostrado en la palabra de Dios y que se mostró en la historia. Por eso tenemos que darnos cuenta de que hay muchas implicancias de que nuestro Dios sea un Dios activo en su creación. Un Dios personal, pero ahora un Dios a la vez lejano y activo en su creación. Hay algo más grande que los humanos. Tenemos que dejar de pensar que todo gira en torno al ser humano, como la sociedad lo hace. Hay mucho humanismo. El humanismo es esa ciencia o esa forma de ver la vida, esa cosmovisión, que hace que todo gira en torno al ser humano, su bienestar, su felicidad, y todas las películas y todo lo que usted ve y escucha y ve, gira en torno a eso. Todo en torno a el ser humano, obviamente un punto de vista egoísta. Dios no es un ser humano mejorado, es un ser espiritual distinto a nosotros. Verso 14 de capítulo 3 de Éxodo dice, yo soy. Yo soy. Más que existir, Dios es. Dios siempre está existiendo, Dios siempre es. Dios no empieza, Dios siempre ha existido. Y eso nos cuesta tanto entenderlo con nuestra mente tan finita, hermanos. Dios no puede ser definido tampoco por medio de conceptos humanos. ¿Cómo es Dios? Jamás podría definirlo 100%. Le podría decir algunas características de Dios que usted entiende, pero aún así nunca podemos decir todo lo que nuestro Dios es, porque con nuestro vocabulario humano, con nuestros pensamientos humanos, todo eso es tan finito, no puedo explicar lo infinito. Es como que le pido a una hormiga que le explique cómo es un bebé o cómo es un ser humano. Va a perder su tiempo con eso, ¿cierto? Eh, Así que de alguna forma no podemos entonces definir totalmente a Dios, pero lo que Dios ha revelado, de eso hablamos. Deuteronomio 29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿verdad? Las cosas que no conocemos, pero las reveladas, las que Dios ya ha mostrado, son para nosotros y para nuestros hijos. Hablamos desde lo que conocemos, pero Dios es un misterio, en el sentido de que no podemos llegar a conocer a este Dios tan grande y tan bondadoso, pero a la vez es un Dios que nunca podremos conocer 100%. Y de hecho, nunca podremos llegar a ser Dios, que fue la primera mentira que sucedió ahí en Jardín del Edén. Y nuestra salvación, por tanto, no es un logro nuestro, sino que nosotros conozcamos a Dios, que nosotros alcancemos salvación y estemos para siempre con Él, es la obra de Dios mismo. Porque jamás nosotros, que estamos muertos en nuestro delito y en pecado, jamás las personas como nosotros que vivían para nosotros mismos, ¿verdad? Viviendo en la vanidad de este mundo, ¿verdad? Viviendo para nosotros, jamás podríamos llegar a un Dios santo, bondadoso, puro, maravilloso. Pero gracias a que Dios envió, Dios Padre envió a Dios Hijo Jesús. Gracias a Jesús, nosotros tenemos entonces ahora acceso a este buen y bondadoso Dios. Gracias a lo que Jesús, por amor, hizo por nosotros en la cruz. ¡Cuán grande amor hay de este Dios! Que siendo perfecto y no necesitando nada, nos crea. No porque no necesite, nos crea por puro amor. Y ahora el ser humano tiene valor, no por ser humano, tiene valor porque Dios nos crea y Dios nos ama. Y también debemos reverenciar a Dios por quien es Él. Por tanto, nuestras alabanzas, nuestras canciones, nuestra forma de vivir, nuestras palabras y pensamientos tienen que reverenciar a este Dios bondadoso a quien servimos y amamos. ¿Y qué tal? ¿Nuestras acciones reverencian a Dios? Si decimos que Dios es grande, todopoderoso y majestuoso, ¿reflejamos entonces este respeto a Dios? Por eso los primeros mandamientos, de los 10 famosos grandes mandamientos, que son más que 10, dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No podemos jugar con Dios, no podemos hacer chistes de Él. Podemos quizá entender algunas figuras, algunas comparaciones, pero nunca Dios se puede comparar con su creación, ni con ningún ser humano, ni con nada.
Dios es más grande de lo que imaginamos. Dios es más temible de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero a veces nuestras actitudes y todas nuestras acciones demostrarán que nuestro Dios es tan pequeñito, un Dios domesticado, un Dios que puedo manipular. Incluso aún más dentro de las mismas iglesias a veces se piensan que yo si oro con fe al Señor, yo puedo doblarle la mano a Dios. ¿Quién eres tú para doblarle la mano a Dios? Por eso, la oración más grande que podemos hacer es, Señor, hágase tu voluntad. La oración de Jesús con su Padre Celestial y el desafío de nosotros en este tiempo. Porque tenemos que reconocer nuestro lugar. Y en esta iglesia Bautista Recoleta siempre hemos hablado y predicamos y lo seguiremos haciendo, que es así. No somos nada. Solo merecemos castigo por nuestra maldad. Pero el amor de Dios ha sido tan grande. Y ahora, hermano, tú y yo tenemos una misión tan grande que cumplir, que así como hemos sido salvados por la gracia y el amor de Jesús, tenemos que ahora contarle estas buenas noticias a todo el mundo, a todos quienes conocemos, para que también puedan tener esta esperanza y esta bendición de ser llamados, no solamente creación, sino que también hijos de Dios. Hermano, entonces, reflexionemos en las últimas 4 sencillas cosas. Dios está más allá de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestras posibilidades. No podemos acercarnos a Él por nosotros mismos. No podemos. Jamás. Jamás. Pero Dios sigue siendo un Dios personal. Y se ha revelado por medio de Jesucristo. Él vino a este mundo para que nosotros un día vayamos donde Él está. Y vivamos para siempre con Él, aunque ya lo podemos percibir en nuestra vida. ¿Cuál es el celular que capta estas ondas, verdad? Que andan en el aire, o cómo nosotros podemos acceder a este Dios que no vemos por medio de la fe. Así que, si usted quiere experimentar a Dios en su vida, pídele al Señor que le ayude, le bendiga y le ayude a tener esa fe que usted necesita para experimentar el amor, el perdón y la salvación, junto con la esperanza que solamente hay en Cristo Jesús. Debemos buscar a Dios en todos los aspectos de la vida, incluso los aspectos normales, porque acuérdense que Dios está en su creación. Dios no está solamente en el Zoom, 2 horitas, 1 hora y media virtualmente en Zoom, en la iglesia Bautista Recoleta. Dios está de lunes a domingo, de día, lunes a lunes, dirá alguien por ahí, las 24 horas del día, 365 días del año, Dios está presente. Y tenemos que reconocer que Dios está ahí. No hay que confundirlo con la creación, no somos panteístas, pero sí Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y como está presente en todos los aspectos de nuestra vida, Él se merece honra, respeto, reconocimiento, honor, alabanza. Si alguna vez lo felicitan, glorifica a Dios, porque no fue por usted que hizo eso, ni logró eso, fue por la gracia y obra de Jesús. Qué maravilloso es cuando hemos experimentado, estamos en la Olimpiada, y hay algunas personas que han ganado medallas, y ellos, ¿verdad?, ponen mensajes cristianos donde reconocen que Jesús ha estado con ellos, que Dios. Me acuerdo una joven, ¿verdad?, que ganó en natación y en de alguna forma, no sé cómo llamarlo, pero como en su gorro de natación, ella tenía la frase Soli Deo Gloria, que en latín significa solo a Dios la gloria. Reconozcamos a Dios en todo y honrémosle. Y qué maravilloso todo lo que hemos visto. Hasta aquí, como congregación, hemos visto muchos atributos de Dios. La semana pasada por la paciencia, y así hemos visto varios para atrás. Hoy día vimos que Dios está cercano a nosotros, nos ama, nos abraza, nos cuida, nos bendice. Claro, un Dios maravilloso y cercano, pero no olvidar que al mismo tiempo es un Dios que está mucho más allá de nuestra comprensión. Es un Dios temible, santo, justo. Y como todos los atributos de Dios, tenemos que ponerlo en perspectiva y todo valorarlo al mismo nivel. Tenemos que reconocer que este Dios es un Dios maravilloso, bondadoso, bueno, fiel, justo, y que también le debemos respeto y admiración. Así que, hermanos queridos, este es nuestro Dios, a quien amamos y servimos, y debemos amarlo para siempre, con todo el corazón. Y como le dijo Dios a Moisés, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, ¿verdad? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
este es mi nombre eterno, con este nombre se me recordará por todos los siglos. Qué maravilloso sería que usted pudiera decir, usted y yo, decir, el Dios de mi papá, mi Dios y el Dios de mis hijos, amamos, nos cuida, nos bendice, tenemos una relación con Dios. No basta con estar conectado en un culto, hermano, y participar de alguna actividad de nuestra querida iglesia. Esto se trata también de que usted tenga una relación personal con Dios. Si usted no conoce al Señor, le invitamos a que pueda contactar con el Pastor José, conmigo, para que nosotros le podamos orientar en conocer más a Jesús. Que tenga una relación cercana con Él. Y si usted lo conoce, le animamos a fortalecer su relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Le invito, queridos hermanos y hermanas, a que podamos tener una oración, que podamos tener una oración, ¿verdad? Para que de esa forma podamos honrar a nuestro amado Dios.